amor, decirles que hay un Dios bueno, que Dios es bondad, que Dios es paciencia. Es decirle a los matrimonios que el asunto de la vida en pareja y en familia funciona desde el amor, que es bondad y que es paciencia. Y el ejemplo nos lo da nuestro Dios. Ha sido una semana segunda de esta campaña, decía hace un momento, llena de cosas maravillosas, llenas de cosas preciosas, y aprendimos que el amor, una de las características es que es bondadoso y que es paciente. Y entramos ya bíblicamente a la realidad del amor, ¿verdad? Ya no es tan romántico, ya no es tanta emoción, ya no es tanta ilusión y fantasía, sino que ya empezamos a aterrizar las cuestiones prácticas del amor. En la vida familiar, en la vida en pareja, en las relaciones interpersonales, necesariamente vamos a tener que echar mano de la paciencia y de la bondad. No se puede entender un matrimonio si no hay paciencia y si no hay bondad. No se puede entender la relación de los padres con los hijos sin la paciencia y sin la bondad. Y entonces la Biblia nos metió en esta segunda semana ya a las características de lo que verdaderamente es el amor. El actor Odín Dupeirón, en su obra, en su monólogo A Vivir, por cierto, la recomiendo, una obra bastante buena, él habla sobre la necesidad de la vida y de aprender a vivir. Y al final de su monólogo citó a los que estábamos en la sala de teatro para que pudiéramos platicar con él, y fue una interesante reunión. Y entre muchas cosas, Odín Dupeirón decía que él entendió a lo largo de su vida, que fue pasando por pruebas, por experiencias, por enojos, se peleaba con su mamá, en fin, él aprendió, y dice esta verdad, según él dijo, la felicidad es la justa repartición del problema. Tú tu problema, yo mi problema, y cada quien su problema. Y entonces todos los que estaban ahí dijeron, wow, qué bonito, se oye muy seductor, ¿verdad? Es decir, esposa, es tu problema, yo mi problema, y cada quien su problema. Y entonces pensamos que el matrimonio de pronto puede funcionar así. Hijos, es su problema, yo mi problema y cada quien su problema. Yo te pregunto, hermano, ¿suena seductor esta propuesta de este actor? No, ¿verdad? No tan seductora. Suena interesante, pero la verdad es que si vamos a la Biblia, no hay tanto de amor en ello. Suena como cómodo, es decir, qué rico, ¿verdad? Ni me interesan los problemas de los otros, ni me meto en los problemas de los otros, ni me afectan los problemas de los otros, y entonces cada quien su problema. Ahora, hay un poco de verdad en esto. Los padres de pronto ya no pueden cargar los problemas de los hijos, ¿están de acuerdo? Amén, ¿verdad? Y así de pronto es como ven que los hijos se están peleando, me refiero a los que están casados, y los padres lo que tienen que hacer es solo orar, nada más. Quisieran hacer más, ¿verdad? Ir a darle de cachetadas a la mujer que está enojando, que está haciendo enojar a su hijito amado. No pueden hacer eso, solo pueden orar. Y entonces hay un poco de verdad, pero si lo malentendemos, vamos a perder de vista que el amor es paciencia y que el amor es bondad. Muy bien, la paciencia significa soportar algo sin alterarme. Vayan anotando, hermanos, vayan cachando. Soportar algo sin alterarme, eso es paciencia. Soportar el crecimiento de tus hijos sin que te alteres. Soportar la vida de tu pareja en sus diferentes etapas y momentos sin que te alteres. Paciencia es soportar algo sin que te alteres. Paciencia es saber esperar cuando algo se desea mucho. Saber esperar. Cuando los hijos van creciendo cambian muchas cosas. La paciencia es saber esperar a que tú verás a tu hijo un día bien maduro. Los padres sueñan con esto, ¿verdad? Que los hijos sean bien maduros. Ahí les va una mala noticia. La madurez en la vida llega entre los 40 y 50 años. ¿Es en serio? Entonces, hermana, si tu hijo tiene 21 y tú dices, mañana va a madurar, olvídalo. A lo mejor ni lo ves. La paciencia es saber esperar cuando algo se desea grandemente. Los padres quieren que los hijos sean sabios. Ahí te va. La sabiduría en el ser humano se adquiere a los 65 años. Ahí vele calculando, hermano.
¿verdad? Si tú decides, si eres paciente con tu hijo, o lo explotas o lo desechas porque no es sabio. A los 18 años, ¿alguien es sabio? A los 40, ¿alguien es sabio? ¿No? A los 65, más o menos empiezan a ser sabios. A los 65 empiezan a decir, ya entendimos que no debemos meternos en los problemas de los hijos. ¡Oh! Dios santo, ya te hiciste sabio. Ya entendiste, querido hermano. A los 65 empiezan a decir, pastor, ya entendí que tengo que aguantar a mi esposa. Y entonces, esta es la sabiduría que en la vida vamos obteniendo, pero hasta los 65 años. No te preocupes si quieres ser antes. Por eso, el amor necesita paciencia. ¿Cuándo un matrimonio empieza a ser estable? Pasando los 20, 23 años de matrimonio. Empieza a ser estable. Al principio son unas broncas, después medio se estabilizan, vienen los hijos, vienen otras broncas, ¿verdad? Porque empiezan el asunto del control y del poder y empieza el matrimonio a mover muchas cosas. Después de los 20 años, el matrimonio empieza como a tener cierta estabilidad. Ya cuando tu pareja está con el Señor, dices, ya entendí, amaba a mi viejito. Muy bien. Pero eso lo van dando los años. Por eso el amor necesita paciencia y necesita bondad, porque si no, hermanos, entonces estaríamos rompiendo relaciones, porque obviamente ninguna relación al año, a los 10 años, alcanza una madurez y una plenitud en su vida. Paciencia es soportar algo sin alterarnos. Paciencia es saber esperar cuando algo se desea mucho, y paciencia es lentitud para hacer algo. Lentitud para hacer algo. ¿Cuántas veces te han dado ganas de correr a tu esposo, hermana? Lentitud, por favor. Tárdate mucho para hacer algo con tu pareja. ¿Cuántas veces te dan ganas, hermano, de correr a tu hijo? Lentitud. Esto es paciencia. Que vayas así como, otra vez hay que esperar, pastor, sí, otra vez. Otra vez hay que soportar, sí. Esto es el amor. Muy bien. ¿Por qué, hermanos, necesitamos ser pacientes en nuestras vidas? Por 3 razones fundamentales. Porque nosotros no poseemos la verdad absoluta. ¿Por qué hay que ser pacientes con los demás? Porque yo no poseo la verdad absoluta. Es decir, en un problema de pareja, uno tiene que escuchar al esposo y uno tiene que escuchar a la esposa. Porque la verdad absoluta no la tiene uno. Hay que escuchar a la otra parte. En un problema con los hijos hay una parte de los padres que es verdad, pero hay una parte también de los hijos que también es verdad. Y entonces por eso, como yo no poseo la verdad absoluta en las relaciones humanas, yo tengo que ser paciente, porque no lo que yo diga se tiene que hacer, porque no lo que yo piense es la verdad, porque no lo que yo me imagine es lo que debe de suceder. Por eso tengo que ser paciente, porque cada quien madura según a su tiempo. ¿Te ha pasado esto? Porque cada quien madura según a su tiempo. Hay hijos que son bien maduros y hay hijos que uno dice, Dios mío, ¿a quién salió? Tiene su tiempo de madurez. Es más rebelde, es más inquieto, cuestiona más. Cada uno tiene su tiempo. En la iglesia pasa lo mismo. Tenemos hermanos en las iglesias bien maduros. Y hay hermanos que van batallando con la madurez, ¿verdad? Y se alejan de la iglesia y regresan en 6 meses y dicen, pastor, ya entendí. ¿Qué hay que hacer, hermanos, con esos hermanos? Pacientes, ¿verdad? Y entonces, después de mucho tiempo dicen, ya entendí, pastor, que tenía que servir. Aquí estoy para lo que se le ofrezca. ¿Qué necesita mi iglesia? Ya recorrió 20 iglesias en Izcalli y después entendió. Paciencia. Porque si no, no podríamos funcionar en nuestras relaciones interpersonales. Tiene que haber paciencia, porque no poseo la verdad, porque cada quien tiene su tiempo de madurez. Y la tercer aspecto importante, hermano, porque Dios es paciente contigo y conmigo. Si pudiéramos imaginarnos a Dios, hermanos, cómo obra el Señor y nos tiene tanta paciencia día a día. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana y su misericordia se extiende cada día. Es paciente, es bondadoso el amor de Dios hacia nosotros.
Si Dios es así conmigo, yo tengo que ser así con mi esposa, con mis hijos, con mi iglesia, y tengo que desarrollar la paciencia para que esto suceda. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué manda Dios o qué permite Dios en nuestra vida para que nosotros podamos experimentar la paciencia? Dice la palabra que Dios nos permite pruebas, que Dios nos permite momentos difíciles para que nosotros aprendamos a explorar, a refinar y a explotar nuestra paciencia. Entonces, Dios permite experiencias para que podamos ser pacientes. En un problema de pareja, tú puedes ver el problema y puedes ver que no funcionan, que no se entienden, que lo mejor es terminar, o puedes ver que Dios está trabajando algo en tu corazón que se llama la paciencia. La paciencia nunca se va a desarrollar cuando las cosas van bien. La paciencia se va a desarrollar cuando hay momentos de necesidad, cuando hay situaciones difíciles. La paciencia con tus hijos se va a perfeccionar cuando tus hijos sean rebeldes, cuando tus hijos te contesten, cuando tus hijos no entiendan, cuando tus hijos empiecen a explorar su propia vida. Tendrás que ser paciente. En los momentos de prueba viene la paciencia. Entonces dale gracias a Dios, hermano, si ahorita estás en prueba en tu matrimonio, porque Dios te va haciendo paciente. ¿Has notado un cambio en ti? ¿Has notado que eres más paciente? ¿Has notado que de alguna manera eres más tolerante? ¿Has notado que hay algunas cosas con las que nosotros nos poníamos así medio alterados, de pronto ya no nos altera tanto? Porque fuimos trabajando nuestra paciencia, porque Dios fue obrando hasta que ya entendimos, soportamos, toleramos y amamos a las personas. Acompáñame a Romanos 5:3. Muy bien, Dios pone las pruebas para que nosotros desarrollemos la paciencia. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gozamos en los momentos difíciles de nuestra vida. Dice, sabiendo que la tribulación, lo que produce la tribulación es paciencia. Y empieza el amor en acción. Y entonces empezamos a ser pacientes. Muy bien. Cuando nos casamos, recuerden todos los que estamos casados, los que alguna vez se casaron, echen su memoria para atrás, van a ser felices, yo lo sé. Cuando nos casamos, ¿te imaginaste alguna tribulación en tu matrimonio? ¿Te imaginaste alguna tribulación? No, ¿verdad? ¿Cómo veías, hermano, a la novia? ¿Cómo la veías? La volteabas a ver y decías, wow, Señor, me saqué la lotería. ¡Qué mujer! Su sonrisa, sus ojos, su carácter, su mamá. Bueno, no, los suegros siempre son así, como que los suegros, ¿por qué van a las bodas? Pero está bien, ¿no? Y entonces hasta su familia la ves bonita. De verdad, ese cuñadazo que tú dices, mi cuñada, sasasasazo, de verdad es un tipazo. Muy bien. ¿Cuándo te imaginaste que iba a haber tribulaciones en tu matrimonio? ¿Alguien se imaginó que iba a haber tribulaciones en su matrimonio? Varones, ¿alguien se imaginó que un día la esposa iba a decir, no quiero? ¿Alguien se imaginó que algún día la esposa iba a decir, momento, me duele la cabeza? ¿Alguien se imaginó que la esposa iba a decir, perdón, estoy en campaña, 40 días de amor? No me molestes, estoy aprendiendo de la palabra. ¿Alguien se imaginó, queridos hermanos, que la esposa iba a cambiar? No, ¿verdad? Y vienen las tribulaciones porque Dios nos vio ahí en el altar y dijo, estos polluelos enamorados, con esa mirada, con esa pasión, ellos necesitan crecer y madurar. Y les voy a mandar pruebas, tribulaciones, para que desarrollen la paciencia el uno con el otro. ¿Te imaginaste un día, querida hermana, que tu esposo iba a cambiar? ¿Que el caballero te iba a dejar cargando todas las cosas? ¿Te imaginaste que ese caballero iba a cambiar? ¿Te imaginaste que ese pedazo de ternura, dije de ternura, no de ternera, que ese pedazo de ternura, de azúcar, iba a cambiar y convertirse en un hombre neurótico, gruñón, te iba a azotar las puertas, te iba a dejar cargando?
¿Te imaginas de que un día se le iba a olvidar tu cumpleaños? No, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabes por qué Dios permite eso? Porque tienes que desarrollar la paciencia. ¿Qué hace la sociedad actual? Cambia la pareja, ¿verdad? Y entonces, como no es la persona que yo me imaginaba, como no estamos entendiendo, nos dicen hoy los matrimonios, es que ya no nos entendemos, entonces mejor cambio la pareja, porque si cambio la pareja seguramente voy a encontrar lo que yo estoy buscando, y lo que no saben es que pasa lo mismito, ¿verdad? Tienes que desarrollar la paciencia, y entonces ese hombre que te bajó el cielo y las estrellas, otra vez va a pasar lo mismo, se va a equivocar, se va a enojar, algo no te va a gustar, y entonces por eso las personas andan de relación en relación, porque no quieren desarrollar la paciencia. Pasa en las iglesias, ¿no es verdad? Nuestra relación en las iglesias también de pronto se torna difícil, y entonces los hermanos que veíamos bellos y hermosos, de pronto ya no lo son tanto. Amén, qué bueno. De esto se trata las relaciones humanas, de que yo tenga paciencia con mi iglesia. Y nos manda pruebas, ¿verdad? Y yo digo, Señor, dame amor por los diáconos, y nos manda pruebas. Señor, dame amor por mi iglesia, y manda tribulaciones. Porque Dios quiere que yo como pastor ame a mi iglesia y sea paciente con mi iglesia. Si no, no sirve, hermanos. Si no, no funciona. Los pastores soñamos con tener iglesias que nos obedezcan en todo, líderes que nos obedezcan en todo. Eso es una fantasía pastoral. No es tan mal esta fantasía, ¿eh? Hablo de fantasías cristianas. Y eso es una fantasía muy pastoral, ¿no? ¿Cómo no tengo líderes que a todo me digan que sí? Los pastores seríamos felices con líderes que nos digan, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. Pero eso es una tontería, hermanos. Porque las personas piensan diferente a nosotros, y entonces, ¿cómo vamos a practicar el amor paciente si no empezamos a trabajar nuestras relaciones y si no encontramos de pronto un líder que dice, perdón, no estoy de acuerdo? Muchos pastores no están preparados para esto. Muchos pastores dicen, Dios mío, me voy, renuncio. Esta iglesia es desobediente, no se someten. No, simplemente es decir, qué interesante que no estés de acuerdo. Señor, necesito desarrollar paciencia en mi vida para que todos podamos entender este proyecto. Muy bien, entonces las tribulaciones son para la paciencia. Efesios 4:2, acompáñame ahí. Efesios 4:2, dice la palabra así. Desde el 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, que nos comportemos, que andemos, que nuestras relaciones interpersonales anden en humildad, mansedumbre, y luego dice, ¿cómo? Soportándoos. Muy bien, vamos a detenernos aquí un instante. Matrimonios, ¿sabes que en el matrimonio tenemos que soportarnos? Amén. De verdad, hermanas, yo sé que se acabó el sueño. Yo sé que ustedes decían, ¿qué no era por amor? ¿Qué no era porque yo era lo más sagrado en su corazón? Sí, sí, te ama. Pero tenemos de pronto que soportar. ¿Estás de acuerdo? Y soportar es como decir, no estoy de acuerdo, no me parece, algo no está funcionando en esta relación. Esposa, estás tomando actitudes que de pronto no me están como varón alimentando o bendiciendo, y tengo que soportar. ¿Cuántos están listos para soportar? Vivimos en una sociedad que no quiere soportar nada, que solo buscamos nuestra comodidad. Por eso estamos tronados en las relaciones interpersonales. Hermanos, en la relación de pareja llega un momento en que tienes que soportar y decir, Señor, aquí estoy. Aquí dice la Biblia, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia. Padres, ¿hay momentos en la vida en que tienen que soportar a los hijos? ¿O no? Y los tienes que soportar. Pastor, ¿qué hago? Tienes que soportarlo. Pastor, ayúdame, te lo regalo. No, gracias. Dios no me llamó a ser padre, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Pastor, ¿dónde lo recluimos? En ningún lado, en tu corazón, querido hermano.
Tienes que soportarlo, no hay de otra, ¿verdad? Tienes que ir soportando el crecimiento de tus hijos y tienes que ir aguantando todo lo que ellos van creciendo, si no, no es amor. Hermanos, ¿tenemos que soportarnos entre nosotros? Claro. Si no, se acabaría el proyecto de iglesia, se acabaría el proyecto familia, se acabaría el proyecto sociedad, se acabaría el proyecto de Dios para la humanidad. Y entonces la Biblia nos enseña que tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. Por eso yo te voy a pedir hoy, querido hermano, varón, que soportes a tu esposa durante esta semana, que puedas tener paciencia con ella. Querida hermana, quiero pedirte que esta semana tengas paciencia con tu esposo. A ver, jóvenes, a veces hay que soportar a los padres. Sí, ¿verdad? A veces hay que decir, Dios, dame amor por mi papito, porque mi papito está entendiendo mal, porque de pronto como que se perdió, porque ya está, le platico y se queda dormido, porque ya no entiende. Y a veces hay que soportar a los papás, porque los papás y los hijos están en diferente generación. Hijos, ¿qué pueden hacer? ¿Cambiar a sus papás? No, ¿verdad? ¿Guardar resentimiento con tu papá? No. ¿Sabes cuál es el consejo de la Biblia? Soporta en amor a tu papá y ámalo. Hoy es el Día del Padre y hoy yo sé que todos los padres, todos dijeron, eres lo máximo, jefe. Yo sé que todos tocaron a su puerta en la mañana y les dijeron, papá, eres mi ejemplo. Pero hoy, mañana, papá, ya estás ruco, ya estás loquito. Hoy, por ser el Día del Padre, de verdad es increíble cómo se desbordan las emociones. Yo te quiero decir algo, joven. Hazlo hoy, hazlo mañana. Soporta a tus padres. Cuando los hijos nos casamos, invitamos a los papás a la casa, hay que soportar. ¿Sí o no? Ese florero no va ahí. Mira qué sucio está. Hija, ¿no tienes tiempo para sacudir? Tapen a ese niño, regañen a ese niño. Mira que va llegando tu hija. Y los hijos dicen, Señor, por favor, danos paciencia. Después el matrimonio se queda así, te dije que no vinieran tus papás, pero tú insististe. Paciencia, porque no hay de otra. No podemos cambiar a los padres, no podemos estar resentidos con los padres, no podemos correr a los padres de nuestra casa. Lo único que tenemos que hacer es decirle, Señor, dame amor por mis padres y dame la capacidad de ser paciente y poder soportar, Señor, esta relación. Por supuesto, tendremos que ser inteligentes para poder dirigir nuestras relaciones, pero se necesita la paciencia, soportándonos los unos a los otros. Es interesante, cuando empezamos a trabajar en grupos pequeños, cuando los ministerios empiezan a andar y echarse a andar, es increíble cómo empiezan los roces, ¿verdad? Y es increíble cómo alguien opina diferente, alguien ya opinó de otra manera, alguien ya no le gustó, y entonces yo observo y digo, Señor, danos paciencia, porque para ponerse de acuerdo en un uniforme son como 4 años de cabildo, de verdad. Y es que está a la moda. No, pero esa moda ya pasó. Bueno, es que sí, pero ese color no me queda. Y entonces Señor, ¿cómo funciona esto? Y Dios nos dice, con paciencia. Nada más. Por eso los líderes tienen que tener esta capacidad de paciencia. Oye, pero ¿qué no tendría que ser mejor así? Es que yo dije que así y nadie me hizo caso. Y ya me voy porque ya me sentí, porque nadie me hizo caso. ¿Cómo funciona esto? Me dicen, pastor, ¿cómo le haces? Paciencia. Paciencia. Me escribía una jovencita en el Facebook, pastor, eres mi héroe. ¿Cómo le haces para la iglesia? Yo que estoy en un ministerio, es una de broncas. Paciencia. Escucha. Porque estamos llamados a amar, hermanos. Si una iglesia pierde su capacidad de amar, si una iglesia pierde su dimensión de amar, si una iglesia pierde su vocación de amar, se acaba la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Mira, lo que ha pasado en la historia de la iglesia es, no nos llevamos bien, estos piensan de una manera, estos piensan de otra y estos piensan de otra. Y lo que ha pasado en las iglesias es, estos se van y forman otra iglesia. Eso es lo que está pasando.
Ese no es el proyecto de Dios. Estos dicen, nosotros nos quedamos. Y estos otros dicen, pues ni nos quedamos ni nos vamos y nos renunciamos al evangelio. Esto pasa en las iglesias. ¿Sabes qué pasa si perdemos nuestra vocación de amor? Las iglesias se acaban, hermanos, porque no habemos personas perfectas, no hay pastores perfectos, no hay ovejas perfectas. Somos personas que para relacionarnos y amarnos, Dios nos dijo, tienes que ser paciente con la gente que te rodea, con la gente, con tus afectos, con los que están junto a ti. Y entonces vamos caminando en la paciencia del Señor. Muy bien, aprendimos también que el amor no solo es paciente, sino el amor es bondadoso. El amor busca el bien. El amor busca ayudar. Y nos lleva a la parábola de Lucas capítulo 10. Acompáñame ahí. A Lucas capítulo 10, lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esta hermosa parábola que el Señor nos muestra. Ahí en Lucas capítulo 10, versículo 33. ¿Saben? La parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 33. Y esta es una experiencia y esta es una enseñanza del amor que es bondadoso. La experiencia del amor que busca el bien sin esperar, El amor busca el bien sin esperar. El problema en la relación de parejas, hermanos, es que estamos esperando que el otro dé en la misma dimensión que yo doy. Que el otro dé cuando yo estoy dando. Y entonces casi todos los problemas de pareja son: no me siento amado, no me siento comprendido, siento que mi pareja no está caminando a mi lado, porque yo estoy esperando. El amor es dar sin esperar. Esta es una enseñanza de la palabra de Dios. Tú tienes que empezar a dar, hermanos, sin esperar, y es dar sin poner condición. El amor de los padres a los hijos tiene que ser bondadoso, ¿verdad? Los padres aman porque quieren amar a sus hijos. Los padres dan porque quieren darle a sus hijos. Y Jesús en esta parábola nos enseña esta verdad importante. Lucas 10:33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Conocen el contexto, ¿verdad? Que fue asaltado. Y dice la Escritura, y entonces, y Rick Warren nos va guiando en este proceso. Dice la Escritura, vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Muy bien, vamos a encontrar algunas enseñanzas importantes. Dice la Escritura, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Escucha, el amor empieza a ser bondadoso cuando empiezas a acercarte a la gente. Padres, ¿conocen las necesidades de sus hijos? No hablo de necesidades materiales. ¿Conoces la necesidad afectiva de tu hijo? ¿Sabes que cada hijo necesitamos diferente dosis de amor? Hay hijos que necesitan mucho abrazo. Hay hijos que dicen, ya, espérate. Hay hijos así, muy huraños. Hijo, ¿te doy un besito? No, o sea, hay hijos que necesitan, papá, necesito que me abraces y que me digas que me quieres mucho, 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 mucho. Hay hijos así. Hermano, yo te pregunto, ¿conoces la necesidad emocional de tus hijos? ¿Sabes qué están pasando? ¿Sabes con qué están luchando aquí? ¿No, verdad? Ok. ¿Cómo vamos a ser bondadosos si no te acercas a la gente? Hermano, ¿conoces las necesidades de tu esposa? Aquí. ¿Las conoces? ¿Tú piensas que todas funcionan igual? Que se les dé dinero, que llegues a tiempo y que seas líder de la iglesia. Y tú dices, pues, ¿qué más quieres? A ver, estoy en la iglesia con el pastor, ya hasta piensan que el pastor soy yo, ¿verdad? Dicen los hermanos. Estoy con el pastor, no te falta dinero, llego temprano. ¿Se te ofrece algo más? Hermano, si tú hieras el corazón de tu esposa, si el corazón de tu esposa hablara, te diría todo lo que tú no has sido capaz de ver que necesita, porque no te has acercado, porque nuestras relaciones son distantes. Hermano, ¿sabes cuál es la relación de tus hermanos en la iglesia? ¿Cuál es la necesidad, de tus hermanos en la iglesia? ¿Verdad que no tenemos tiempo? Dice Rick Warren, ¿verdad? En el video que vimos, que lo que nos aleja de la bondad es las carreras que tenemos en la vida. Estamos tan acarreados en la vida que no tenemos tiempo de sentarnos a mirar. De pronto dices, ay, mi hijo ya cumplió 18 años. Claro,
y pensaste que tenía 8 y comían y parecía que comían juntos, pero no miraste sus necesidades, no te sentaste con él y le hablaste de sexualidad. Simplemente le dijiste, no hables de esas cosas, no preguntas esas tonterías, pregúntaselo a tu maestro de escuela dominical. Y el maestro de escuela dominical ni sabe tampoco. Y entonces tú como papá no fuiste detectando sus necesidades, su capacidad, su potencial, no te acercaste a él. ¿Y sabes cómo vivimos los hogares? Totalmente distanciados. Escucha, hermano, a los jóvenes les decimos, habla con tu papá. Escucha, la respuesta de los hijos, ¿mi papá? No está. Mi papá y mamá se están peleando siempre. Mi papá no me entiende. Apenas empiezo a hablar y ya me está regañando. ¿Sabes qué es esto, hermanos? Un distanciamiento en las relaciones con tu esposa, con tus hijos, con nuestra iglesia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vas a practicar el amor bondadoso si este buen samaritano, dice la Escritura, vino cerca de él? Le llevó, dice, vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Muy bien, la misericordia, dice Rick Warren, empieza mirando. ¿Qué necesidades ves? Y cuando tú ves lo que tu familia necesita, por supuesto que vas a ser movido a misericordia. Por supuesto que va a derramarse la bondad de Dios en ti para que empieces, hermano, a llenar el corazón y la vida de los que te rodean de lo que ellos necesitan y que tú puedes darles. Y entonces vas a empezar a descubrir que esa persona, que tu esposa, que tu esposo y tus hijos han estado solos por mucho tiempo y que ahora te estás dando cuenta y estás viendo lo que no quieres ver, lo que tus prisas no te dejan ver, lo que tu egoísmo no te permite ver, porque otros sí lo están viendo, porque otros sí están mirando lo que los demás necesitan. Y entonces el amor, dice la Escritura, que tiene que ser bondadoso, tiene que ser primero una experiencia en la familia, una experiencia en el matrimonio, para que sea una bendición. Sigue diciendo, versículo 34, no solo fue movido a misericordia, escucha, acercándose, otra vez, este sentido de estar cerca de las personas, vendó sus heridas. Muy bien, tú podrás decir, yo tengo una tremenda misericordia por mi esposa. Pastor, ¿puedes orar por ella? Yo tengo Dios me movió a misericordia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. ¿Alguien puede hacer algo por ellos? Los voy a poner en las manos de Dios para que Dios haga cosas en su vida. Escucha, este hombre dice, acercándose, ¿qué hizo este hombre? Vendó sus heridas. Rick Warren nos dice, seguramente no llevaba vendas. ¿De dónde sacó los trapos para vendar sus heridas? ¡Qué increíble! Imagínate, vamos a actuarlo. Se quitó su túnica. Se quitó su túnica. Y su túnica era Versace, hermanos. Entonces imagínate nada más. Se quitó su túnica Lacoste. De verdad, ¿tú te quitarías para vendar la herida de alguien? ¿Te quitarías? Una iglesia dijeron, vamos a traer ropa para poder ayudar a la gente necesitada. Y el pastor dijo, pero tráete ropa de la que tú usas, de la que tú te comprarías. Tráela y vamos a llevarla a las personas necesitadas. Esto es misericordia. Hermanos, este samaritano se quitó su túnica y con su túnica vendó sus heridas. ¿Cuál es el sentido de esto, querido hermano? Cuando Dios te mueve a misericordia, el amor se torna práctico en la bondad. Y entonces empiezas a hacer cosas para empezar a llenar de bondad la vida de otras personas. Y entonces empiezas, querido hermano, o la invitación de Dios es que te quites aquello que llevas puesto, con lo que tú tienes, empieces a bendecir a otras personas y empieces a derramar bondad en las otras personas que están heridas. Muy bien, este hombre había sido asaltado, había mucho peligro, había muchos ladrones, igual que en aquel tiempo como en este. El samaritano se detuvo e hizo todo este proceso. Yo te pregunto, ¿cuántos nos detendríamos en nuestros tiempos? Si ves un coche parado a las 11 de la noche diciéndote, ¿me puedes ayudar? ¿Tú y yo qué haríamos?
¿tú y yo qué haríamos? Nos vemos. Él estaba asumiendo riesgos. Los ladrones podrían seguir por ahí, decía Rick Warren, ¿verdad? A lo mejor era asaltado, a lo mejor era una trampa. Muy bien, escucha, querido hermano. Amar con bondad implica riesgos. Yo te voy a decir cómo los matrimonios vivimos. Está el esposo, está la esposa de este lado, y entonces a los matrimonios les decimos, entréguense el uno al otro. Y cada uno dice, primero ella. Primero ella. A ver, que dé el primer paso. Yo no me arriesgo. Primero, ¿qué tal si me engaña? ¿Qué tal si se burla? ¿Qué tal si me miente? Y entonces les decimos, a ver, varón, da el primer paso, arriésgate en esta relación. ¿Cuánto estarías dispuesto a arriesgar? Y entonces decimos, arriésgate. Y uno dice, no, momento, yo no me arriesgo. ¿Sabes cuál es el problema? Que no queremos arriesgarnos. Amar con bondad, que no queremos ser bendición a los demás para amar con bondad, porque amar con bondad sí es un riesgo, querido hermano. Sí es un riesgo. ¿Cuántos padres están dispuestos a amar a sus hijos con bondad, aunque sea un riesgo? ¡Qué bárbaros! Con bondad, aunque sea un riesgo. Los varones dicen, no, pastor, cuidar a mi hija, ver mi hija tan chula y preciosa, y que venga un greñudo, y que ese greñudo enamores, no, yo no quiero aquí ningún greñudo. Hermano, tú tienes que formar a tu hija en valores, en principios, tienes que amarla con bondad para que venga un greñudo y se la lleve. ¿Cuántos dicen amén? Dios los perdone por tanta enfermedad en sus familias. Amén, claro. Y tienes que arriesgarte a amar a tu hijo y ser bondadoso y pagarle una escuela y suplir todas sus necesidades para que el día de mañana, ¿qué crees? Que ese ingrato se va a ir. ¿Qué crees? Y se va a ir lejos. Y se va a ir lejos. ¿O qué pensabas, hermano? Que lo ibas a tener siempre junto a ti. Pero tienes que estar dispuesto a decir, voy a arriesgarme a darles mucho amor a mis hijos. Voy a arriesgarme a darle a mis hijos todo mi corazón, toda mi vida. Voy a arriesgarme a entregarme a ellos para que un día ellos se vayan y sean poderosos en la vida. Ese es el riesgo del amor. Si tú amas pichicateando, si tú amas entregando a medias, hermano, no estás amando como la Biblia dice. Si tú amas para ser bendición, claro que hay un riesgo. Varón, ama a tu esposa con todo tu corazón. Arriésgate. Y si se le sube, pastor, ámala. Pastor, y si se vuelve rebelde, ámala con todo tu corazón. Hermano, que tu amor a tu esposa sea lleno de bondad. ¿Sabes qué va a pasar? Te va a respetar y te va a amar. Porque estás viendo que estás amando como un hombre de Dios. Cuando tú y yo amamos así, cuando eres capaz de quitarte lo que tienes, cuando eres capaz de entregar toda tu vida, cuando eres capaz de acompañar. Y este hombre sigue diciendo la parábola, ¿verdad? Dice, vendó sus heridas, echó aceite, vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Qué más hizo? Es increíble. Cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más. ¿Qué dice? Dios santo. ¿Qué enseñanza del amor que es bondad? Ni lo conocía. Se quitó su ropa y lo vendó. Le echó aceite, le echó vino, cuidó su vida. Y además le dijo, yo te pago 2 días. Y si hay algo más, yo vengo y lo pago. Yo te pregunto, hermano, ¿haces eso por tu esposa? ¿Haces eso por tus hijos? ¿Haces eso por tu familia? Él ni conocía a este hombre. Tú tienes junto a ti un regalo maravilloso que Dios te dio, que es tu esposa y que es tus hijos. Y que si fuéramos honestos, nos falta mucho para ser bondadosos. A veces a los hijos les decimos, pues a ver qué comes. Te portaste mal, ¿no? A ver qué comes. Eso no es disciplina, querido hermano. A veces con la pareja no eres capaz
de entregar toda tu vida. A veces con la pareja vamos midiendo lo que vamos dando y nos preguntamos, ¿por qué mi relación de pareja no funciona, pastor? ¿En qué me equivoqué? ¿Me equivoqué al escogerla? ¿Le hubiera hecho caso a mi mamá? ¿En qué me equivoqué? Hermano, te voy a decir, te estás equivocando en que estás amando no como la Biblia dice. Te estás equivocando en que estás amando desde ti. La Biblia dice que el amor es paciente y que el amor es bondadoso. ¿Qué te parece si esta tarde abrazas a tu familia, varón, abrazas a tu esposa, la llenas de amor, la llenas de tu cariño, de tu ternura? ¿Qué te parece si esta tarde puedes abrazar a tus hijos y decirles, hijos, perdónenme cuando estallo y los insulto y los corro, perdónenme cuando de verdad pierdo la dimensión de las cosas y entonces digo y hago cosas que no debo de decir? ¿Qué te parece si hoy le dices, Dios, dame paciencia para amar a los demás? ¿Qué te parece si hoy, querido hermano, le pides a Dios que seas como ese buen samaritano que se quitó sus ropas, que cuidó de esta persona, que dejó dinero en garantía por esta persona y que fue capaz de demostrar un gran amor hacia los demás? Cuando tú y yo hagamos de este amor la experiencia real de la vida, nuestros matrimonios van a ser diferentes y vamos a impactar y vamos a cambiar a una sociedad que se está muriendo, no solo sin Dios, que se está muriendo sin amor. Asómate cuántos jovencitos hay buscando amor en los bares, en las relaciones promiscuas, en las pandillas, en las drogas, porque no lo encuentran en su casa, porque no lo encuentran ahí. Asómate cuántos matrimonios se están destruyendo porque las parejas no encuentran lo que tienen que encontrar en casa, porque no hay la paciencia, porque no hay el amor, porque no hay todo este cuidado y esta ternura que tiene que existir en la relación. ¿Te atreverías? 1 Corintios 13 dice, el amor es paciente y el amor es bondadoso. Ponte de pie. Qué diferente, ¿verdad? El amor de Dios al amor de la sociedad. Qué diferente. Si tú dejaste de ser paciente, querido hermano, yo pido que hoy Dios toque tu corazón. Yo no sé si tú estás pensando, ya esta relación se terminó, pastor. Ya esto se acabó, pastor. Ya no hay para más. Yo no sé si tú estás pensando, ya mis hijos ya, de plano ya, no quiero saber de ellos. Yo no sé si estás pensando, querido hermano, que ya no tiene sentido seguir luchando y seguir caminando. Mira lo que tienes a tu lado, tu esposa, tus hijos. Yo te pregunto, ¿no vale la pena ser pacientes? ¿No vale la pena extender y alentar tu ira y tu enojo y guardar tus labios de decir cosas que después te vas a arrepentir? ¿No vale la pena como decirle, Dios, derrama ese amor paciente en mi corazón? ¿No vale la pena que hoy le digas a tus hijos, perdón por mi falta de paciencia, perdón? ¿No vale la pena que hoy le digas a tu papá, papá, perdóname porque no he sido paciente contigo? ¿No vale la pena, hermanos, que hoy seamos bondadosos los unos con los otros? Que te quites de tu egoísmo y de todo lo que no te permite dar. ¿No vale la pena? Amén. Muy bien. ¿Quién quiere venir? Ya saben que aquí siempre decimos, vamos a orar y vamos a tomar decisiones. ¿Quién quiere ser paciente y bondadoso? Fíjense, yo soy el primero que quiero ser paciente.
y bondadoso. No soy tan paciente. Ustedes me ven así, pastor, qué linda persona. No, no soy ni paciente ni bondadoso. Pero yo le pido a Dios que me haga paciente y bondadoso y que me permita pruebas para desarrollar mi paciencia. Ven, quiero orar por ti. Dile, renuévame, Señor Jesús. Vénganse, grupo de alabanza, y vamos a decirle, renuévame, Señor Jesús. Si tú quieres venir a decirle, Señor, hazme paciente, por favor, lléname de bondad. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta mañana haya un milagro en el corazón de familias, de personas que están buscando esta experiencia con Dios, y que el amor sea lo que cambie nuestra vida, sea lo que cambie nuestro corazón, sea lo que cambie todo. Y este día puede ser un día de perdón. Este día puede ser un día de restauración en las familias, para pedirle al Señor que el Señor nos dé otra vez su presencia y su amor. Vamos a decirle, Señor, renuévame, y vamos a cantarle. Ya no quiero ser igual. Dile, Señor, gracias por mi familia. Señor Jesús, pon en mí tu gran amor, Señor. La declaramos que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, dile, Señor, Señor Jesús. Dile, Señor, quiero que mi matrimonio sea diferente. Ya no quiero ser igual. Queremos un milagro en el corazón de las familias. Perdónanos, Señor, porque hemos lastimado el corazón de nuestra pareja, porque nuestra impaciencia nos ha llevado a lastimar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra iglesia. Enséñanos
a tener un corazón paciente, Señor. Enséñanos a tener un corazón lleno de bondad, que demos sin esperar nada, que seamos capaces de dar más allá de nuestras fuerzas. Padre, nos diste una pareja y hemos lastimado el corazón de esa pareja con muchas cosas, pero hoy creemos que tú puedes hacer un milagro en nuestras familias, en nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos están solos, Señor? Perdónanos por no acercarnos a su corazón. Perdónanos por no ser sensibles a lo que ellos están pasando en su vida. Perdónanos por ser tan indiferentes los unos para con los otros, Padre. Queremos que las familias estén unidas. Queremos que las familias puedan estar cercanas. Queremos que los padres hoy se reconcilien con los hijos y los hijos con los padres. Queremos que tu amor reine en nuestros hogares, Señor, para que el amor sea tan poderoso en nuestras vidas, Dios, que podamos ver tu gloria en cada uno de nosotros, para que no veamos más jóvenes afuera buscando lo que en sus casas no tienen, para que no veamos más hogares rompiéndose, Señor, porque les faltó paciencia y bondad en sus vidas. Gracias por las vidas que hoy están aquí al frente, porque están tomando decisiones importantes en ellos. Porque el amor es empezar a practicar. Porque el amor es que empieces a cambiar mi corazón, Dios. Porque el amor es que empieces a mostrarme lo que he hecho mal, y hoy tengo que tener la humildad de decir perdón. Gracias, Padre, porque tu Espíritu está aquí, porque podemos sentir tu presencia, porque tu Espíritu reconcilia, porque tu Espíritu sana. Gracias, amado Dios. Te bendecimos. Amén. Quiero pedirte que vayas con tu esposa y tus hijos, hermanos, que le des un abrazo. Si no está tu esposa y tus hijos, con un hermano de la iglesia, con un hermano, que puedas hoy ser capaz de sanar el corazón, que prometas acercarte a ellos y que prometas ser sensible a lo que ellos están pasando, que ya no haya más familias distantes, sino familias unidas, que haya hogares poderosos en Dios.